En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos de Abba Padre, aquí estamos en un nuevo programa, con un nuevo ardor, con una nueva alegría. Hoy queremos decirte que nuestro Padre Celestial no es un hipócrita, no es un sepulcro blanqueado, es un Padre de sinceridad, de amor, que espera fidelidad por parte de nosotros. Vamos a comenzar invocando el Santo Espíritu del Señor. Juntos pidamos en este momento, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Espíritu Santo, llena los corazones de todos nosotros. Que no nos haga falta nada más. Tan solo tu gracia. Que no nos haga falta otra cosa que no seas tú, Señor. Derrama tu espíritu, un espíritu lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de tu presencia. Abrázanos, Espíritu de Dios. Abrázanos, Espíritu Santo, Y canta en nosotros una nueva canción. Que cada uno de nosotros podamos tener el corazón tan lleno de ti que podamos volver a cantar canciones nuevas en tu nombre, Señor. ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada, nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Mis hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Lucas en su capítulo 11, versos 42 al 46.
En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo a la hierbabuena, a la ruda y toda clase de hortaliza, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: maestro, diciendo, eso nos ofende también a nosotros. Jesús replicó: ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Aquí el Señor nos da una enseñanza muy clara sobre aquellas personas que se creen maestros de la ley. Recordemos que los maestros de la ley no reconocieron al Mesías, más bien incitaron a su crucifixión, incitaron a su muerte, incitaron a desprestigiarlo, incitaron a golpearle, incitaron a deshonrarlo. Y aquí nosotros nos encontramos con esta parábola donde nosotros podemos ver que las personas que ocupan puestos importantes dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, muchas veces se convierten en tumbas, en sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy despampanantes, mucho dinero, mucho poder, pero por dentro están podridos espiritualmente. Y esto es un tema espiritual. La plenitud de los tiempos es de manera espiritual. No podemos lograr ver la cara a Dios si no tenemos un espíritu limpio. A Cristo Jesús, por supuesto que no le gustan los hipócritas. Suena muy dura esta palabra, pero es así como Él mismo llama a los fariseos. Los fariseos donaban el 10% de sus ingresos y cultivos al templo. Ojalá también lo hubieran hecho con un corazón puro. Podemos seguir leyendo en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1836. Bendiciones. Los santos y santas no fueron hipócritas. Dieron toda su vida, todo su ser a Dios nuestro Señor. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 14 de octubre, la Iglesia celebra el día de San Calixto, Papa y Mártir. Recordemos que San Calixto es el mismo que cuando hablamos nosotros de las catacumbas de San Calixto, este es nuestro santo. ¿Quién fue San Calixto? San Calixto, según nos cuenta su historia, fue un esclavo que estuvo esclavizado en hacer trabajos forzados, pero cuando él pudo conseguir la libertad, entonces se dedicó a leer, a aprender de la religión y se hizo sacerdote. En el año 199 fue declarado como hombre de confianza del sumo pontífice y le encargaron a él que fuese entonces a las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Las catacumbas son aquellos lugares subterráneos donde se enterraban a los mártires en Roma, de tal forma que cuando a él le asignan esta tarea, él pudo organizarla también y la ensanchó muchísimo. Prácticamente 200 kilómetros tienen estas catacumbas. Hermanos y hermanas, lo grande es que inclusive allí está el cuerpo de Santa Cecilia y muchos mártires primitivos de la iglesia. Cuando el Papa muere, el pueblo aclamó a San Calixto porque entendían que él era el más preparado para dirigir la iglesia, pero él se negó rotundamente. Incluso muchos se negaban a que él fuese el sumo pontífice porque él entendía muy bien al pecador. Incluso él decía en aquel entonces, recordemos, que si usted pecaba pues ya dejaba de ser católico, pero él decía que no, que si nosotros pecábamos tal como es ahora, nos arrepentimos, nos confesamos y hacemos ese compromiso con Dios de no volver a pecar, pues somos admitidos igual. Inclusive decía que si un sumo pontífice, un obispo pecaba, no podía ser destituido de su cargo si se arrepentía y
enmendaba su falta. Entonces por eso, por ser tan permisivo, por entender que Dios era un Dios de piedad y misericordia, Él sí entendía lo que es la piedad y la misericordia del Señor. Por todo esto, hermanos, Él fue desterrado, fue enviado incluso lo encerraron a Él en un lugar por prácticamente 40 días. Cuando el carcelero va a buscarlo muerto, Él está muy tranquilo en oración. El carcelero se sorprende y le dice: pero ¿cómo usted ha soportado tanto? Hermanos, a lo que Él responde, atención para nosotros, dice Él que Él siempre ayunaba incluso hasta 40 días corrido para nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, Él podía pasar más tiempo sin desesperarse en oración. El carcelero se sorprende, incluso se hizo bautizar a la religión católica. Obviamente esto enfurece más a sus perseguidores y lo enviaron entonces a un foso, a un lugar donde taparon esta cueva y ahí lo dejaron morir por muchos días. Incluso a los que van a Roma se les enseña el pozo de San Calixto, este lugar donde a él lo sepultaron. Así que él fue Papa y también fue mártir de la Iglesia. ¿Por qué celebramos hoy su día? Para que nosotros entendamos que siempre debemos ser dirigidos por la piedad, debemos ser piadosos con los demás. Nos encanta que los demás nos perdonen, nos encanta que los demás nos comprendan, pero no comprendemos a los demás. Recuerden que nunca hay un ser humano peor que yo, puesto a que yo debo mirarme solamente en mi espejo y dejar que sea el Señor quien juzgue a los demás. Si quieres aprender más de la vida de San Calixto, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. El padre Osman Maldonado desde Ecuador nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos siga iluminando siempre. Mis queridos hermanos, llegamos al final del estudio de la carta encíclica del Papa León XIII, Divinum Illud Munus, acerca del Espíritu Santo. Y como último tema, última reflexión de este documento, nos dice el Papa: el Espíritu Santo y la Virgen María. El Espíritu Santo y la Virgen María. Y ahora nuestro pensamiento se vuelve a donde comenzó, a fin de lograr del Divino Espíritu, con incesantes oraciones, su cumplimiento. Y ese cumplimiento es que se derrame en nuestras vidas. Ese cumplimiento es que toque nuestras vidas, que llene nuestras vidas de su poder, que nos permita conocer al Padre, amar al Padre, que nos permita entrar en la intimidad del Padre. Unid pues, venerables hermanos, a nuestras oraciones también las vuestras, así como las de todos los fieles, interponiendo la poderosa y eficaz mediación de la Santísima Virgen. Entonces el Papa nos invita a pedir al Espíritu Santo todos juntos como iglesia. Dice, uniendo nuestras oraciones a las de Él y pidiendo también la unidad de oraciones de todos los fieles, pero también interponiendo la mediación de la Virgen María. Es decir, que a través de ella también, por su intercesión, el Espíritu Santo se derrame en la iglesia. El Espíritu Santo se derrame en nuestra vida. Que sea por intercesión, por mediación de María, que la vida del hombre sea transformada y sea renovada una vez más con el poder del Espíritu Santo. Bien sabéis cuán íntimas e inefables relaciones existen entre ella y el Espíritu Santo, pues que es su esposa inmaculada. Dice el Papa, la Virgen María, esposa del Espíritu Santo. ¿Y qué significa que María sea esposa del Espíritu Santo? Pues que vive conforme al Espíritu Santo, que su vida se realizó a través de la acción del Espíritu Santo, que los proyectos de Dios en la vida de María se realizaron por la acción del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el Papa, la Virgen cooperó con su oración muchísimo, así al misterio de la encarnación como a la venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles. La cooperación de María en el misterio de la encarnación, cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Cuando llegó el ángel a anunciarle que quedará embarazada por obra del Espíritu Santo, que será madre del Mesías, madre del Salvador, María dijo, fiat. María dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Ahí ella está colaborando con la obra de la encarnación. El Hijo de Dios que se encarna en María. El Salvador que se encarna en María por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Y dice que también ella estaba allí al momento que los apóstoles también están esperando esa promesa de Pentecostés. Cuando ellos esperan la venida del Espíritu Santo, María está junto con los apóstoles. Y nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Estaba María allí en el cenáculo, junto con los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo. Pero el primer Pentecostés no fue sobre los apóstoles. El primer Pentecostés fue sobre María. El primer Pentecostés se realizó en María, porque ella fue la primera que recibió por gracia de Dios ese bautismo en el Espíritu Santo. Dios lo quiso así. Después de María se realiza ese Pentecostés en los apóstoles. Al momento que María esté en el cenáculo con los apóstoles implorando la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya está en María. El Espíritu Santo ya reposa en María. Y si el Espíritu Santo ya está en María, ¿por qué entonces no se derramó antes en los apóstoles? Sino que se tuvo que cumplir el tiempo predicho por el Señor. Porque ese era el plan de Dios. Ese era el plan del Señor. Entonces, María está ahí con los apóstoles. María tiene en su corazón el fuego del Espíritu Santo. Pero ella solamente está esperando que llegue el momento para que se derrame en el corazón de los apóstoles. Por eso la gran mediación de María, la gran intercesión de María. Y nos invita el Santo Padre ¿a qué? A que acudamos a ella, que unamos nuestras oraciones a ella, que por medio de ella nuestra súplica sea presentada al Padre, para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, María es la primera que recibe esa fuerza de lo alto, ese Pentecostés, luego los apóstoles y de allí toda la iglesia. Entonces, por eso María es importante en el plan de salvación. Primero porque a través del Espíritu Santo ella es colaboradora en la obra de la encarnación. Y luego porque ella también es intercesora junto a los apóstoles para que sean llenos, para que sean transformados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, podemos recurrir a ella pidiendo que interceda también por nosotros. ¿Y por qué el Espíritu Santo entonces, si ya estaba en María y María estaba con los apóstoles, no se derramó antes? Es lo que nos preguntamos. Porque todo tenía que cumplirse tal y como está escrito en la palabra. Y segundo, el Espíritu Santo no se derrama en los corazones cuando no están preparados. El corazón se tiene que preparar, se tiene que disponer para recibir la presencia del Espíritu Santo. Mientras nosotros no dispongamos nuestro corazón para ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo seguirá esperando por nosotros. Seguirá esperando ese momento. Entonces necesitamos también abrirnos a esa presencia del Espíritu Santo. Necesitamos también dar un fiat, un sí, como María, para ser llenos, revestidos del poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el Papa que ella continúe pues realzando con su patrocinio nuestras comunes oraciones para que en medio de las afligidas naciones se renueven los divinos prodigios del Espíritu Santo.
Que ella continúe pues realzando con su patrocinio nuestras comunes oraciones para que en medio de las afligidas naciones se renueven los divinos prodigios del Espíritu Santo. Que ella interceda por nosotros para que en nuestra vida y en el mundo entero se derrame abundantemente el Espíritu Santo, que tanto lo necesitamos, que tanto lo necesita la iglesia, que tanto lo necesitan las familias, que tanto lo necesitamos los sacerdotes, los religiosos, que tanto lo necesitamos todos aquellos que queremos ir al cielo. Que ella continúe pues realzando con su patrocinio nuestras comunes oraciones para que en medio de las afligidas naciones se renueven los divinos prodigios del Espíritu Santo, celebrados ya por el profeta David, que dijo: manda tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Salmo 103, versículo 30. Manda tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Entonces, que sea por intercesión de María, que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo. Que sea por intercesión de María, que vivamos un Pentecostés perenne, constante, todos los días en nuestra vida. Y que sea por intercesión de María, que nosotros también podamos alcanzar la docilidad y poder decir sí como ella, para ser llenos de su Espíritu. Bendiciones. Padre, Abba, Padre. El hermano Enrique Félix nos trae un momento de filosofar, filosofando con Enrique. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes aquí, como todos los miércoles, filosofando en Abba Padre. Y si tú eres uno de esos que alguna vez se ha preguntado qué tenemos que hacer para habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, entonces este filosofando es para ti. Pues bien, considerando que los términos habitar y morar se refieren a residencia, a casa o domicilio, entonces habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente indica que la presencia de Dios sería nuestra casa, nuestro lugar de residencia. ¡Qué maravilla! Y aunque la presencia de Dios es casa siempre abierta, quien desee entrar y permanecer en ella debe saber que existe un protocolo espiritual que necesariamente se ha de cumplir. Esta formalidad básicamente se resume en unas pocas palabras de la Sagrada Escritura que dicen, grábate esto bien, mi hermano, dicen: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios
y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Es decir que para habitar al abrigo del Altísimo y morar al abrigo, a la sombra del Omnipotente, usted y yo necesitamos tener una actitud permanente de amor. Sí, Dios es nuestro refugio y fortaleza cuando perseveramos en su amor que nos libera de las trampas del maligno y de los peligros que abundan en el mundo de hoy. Ciertamente, una infalible cobertura de seguridad y protección nos cubre desde lo alto cuando nos acogemos a su ley de amor que nos salva. Y esa certeza de que estamos cobijados bajo la presencia del Dios Todopoderoso nos sirve de escudo, porque nuestra confianza está puesta en Él, sabiendo que aunque caigan por millares a nuestro alrededor, nada nos va a pasar. En resumidas cuentas, cuando nuestro pensar, hablar y actuar están correctamente alineados a la dirección del Altísimo, nuestras necesidades y anhelos van quedando satisfechas en su plenitud. En resumidas cuentas, habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es experimentar su amor en cuerpo, en espíritu y en mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cúbreme bajo tus alas, que allí me siento seguro. Mi defensa es tu verdad, tu fidelidad mi escudo. Vivo libre de temor a cualquier adversidad, y aunque caigan por millares a mi diestra y a mi izquierda, pongo mi confianza en ti y nada me pasará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tú me libras de la red del cazador, de la peste y del horror. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La desgracia no me alcanzará, ni a mi casa llegará la enfermedad, porque el ángel del Señor siempre va conmigo. Él me cuida y me libra del peligro.
Cada vez que te llamo tú me respondes, porque sabes que yo reconozco tu nombre. En mí te glorificas alargando mis días. Tú eres mi salvación, mi mayor alegría. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si quieren conocer más del ministerio de este servidor, síguenos en Instagram como Enrique Félix 55 o suscríbete a nuestro canal Enrique Félix Predicando. Como el Padre trabaja y yo también trabajo, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles filosofando, por supuesto, aquí en Abba Padre. Libérame, Señor, con el sacerdote de República Dominicana de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Rubén Sosa. Queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, en este segmento Libérame, Señor, Libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a don Luis Espinal, a toda la Renovación Carismática y a ustedes, queridos hermanos, que nos permiten entrar en sus hogares, en sus corazones. Hoy quiero hablarte acerca de algunos tips que nos pueden ayudar al momento de ir a orar por un enfermo. Es decir, o mejor dicho, de estando en el lugar con el enfermo, con la persona, con ese hermano, algunos tips que te pueden ayudar para la sanación, para la liberación de ese hermano, de esa hermana. Recuérdate que hemos venido hablando de autoridad, de discernimiento, de algunas características que debe tener el cristiano. El último segmento que hablamos fue de esto. Y decíamos que una de las características que debe tener esa persona que va a orar por un hermano es estar en presencia de Dios. Sentirse llamado, es decir, reconocerse, saberse que es un enviado. Y que ese saberse que es un enviado le va a dar una autoridad. Y que también otra característica era que debía tener los mismos sentimientos de Cristo. Pues estos tips van como a dilucidar esa última característica que debe tener ese cristiano, ese apóstol, ese enviado, ese mensajero, ese que tiene autoridad. Estás en el lugar con el enfermo, con la persona, con el hermano. Recuerda que ya tienes la característica del enviado, tienes la característica del discípulo. Estás en el lugar con él, ya sea en tu casa, en la capilla, en el lugar de oración, en la casa de la Renovación Carismática, en tu grupo de oración o donde quiera que estés. Estás con él. Y estos tips te vienen a ayudar muy bien, te van a ayudar muy bien para que puedas tener una mayor efectividad al momento de orar por tu hermano o por tu hermana. Lo primero es lo que decíamos en el segmento pasado, esos sentimientos de Cristo. Recuerda que eres un Alter Christus, eres otro Cristo. Pero recuerda también que tu hermano, a quien vas a visitar, es también otro Cristo. Por consiguiente, esos tips, primer tip es saber que al que voy a visitar es a Cristo. ¿Cómo debo tratar a Cristo cuando voy a visitarlo? Cuando voy a acompañarlo. Si antes una característica de ser enviado era estar con él, ahora voy a ir a estar con él, pero en la cruz. Mi hermano que está en la cruz, ¿cómo trataría yo a Cristo? ¿Cómo lo ayudaría a bajar de esa cruz cuando yo mismo lo he crucificado? El hermano que está atado, que está encadenado y que ahora necesita a Cristo que le visite, ese eres tú. Y ese tip entonces es saber que tu hermano es otro Cristo. Al momento de orar por un hermano, con esta característica de saber que mi hermano a quien voy a visitar no es un objeto,
no es un instrumento, no es una cosa, no es un producto, que es a Cristo a quien voy a visitar. Eso obviamente me va a dar una compasión por mi hermano. ¿Qué es compasión? Es sufrir, acompañar al que sufre, estar al lado del que sufre, tener los mismos sentimientos de Cristo. Y si es a Cristo a quien voy a visitar, yo que soy otro Cristo, entonces me compadezco. Tercero, estar en la misma posición de mi hermano. Imagínate que al momento de ir a orar por él o por ella, eres tú a quien van a orar. Es a ti a quien van a acompañar. Es a ti a quien van a liberar. Por consiguiente, entonces, esa es el tercer tip que debes tener pendiente, que es tú mismo, es como colocarse en el lugar del otro. Un centurión se le acercó a Jesús diciéndole: Señor, tengo un criado en cama, paralítico, sufre mucho. Y Jesús le dijo: voy yo, esa prontitud para ir donde mi hermano, voy yo. Pero aquel centurión entonces le dijo a Jesús: ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? Eres otro Cristo. Eres tú el que está ahí. Colocarse en el zapato del otro, decimos en un buen argot popular. Colocarse en el lugar del otro. Tips al momento de llegar es escuchar atentamente a tu hermano. Escúchalo. No lo interrumpas. Déjalo que hable. Déjalo que te exprese su situación. Obviamente hay que tener mucho cuidado cuando es al momento de orar por liberación, cuando uno decide escuchar. Ahí viene lo del discernimiento, en un segmento que tratamos anteriormente. El discernimiento, cernir, esto qué viene, para qué viene. Porque a veces la gente te enreda con muchas palabras y muchas cosas, y yo que quiero escuchar, porque es un tip que debo tener pendiente, y quiero escuchar, pero mi mano me dura 2 horas. Cuidadito con eso también, porque es posible que el espíritu inmundo te quiera interrumpir en la oración, como para que tú no inicies la oración con ese hermano. Se va la hora, 2 horas escuchando a ese hermano, pero hay que escucharlo. Hay que escucharlo unos 2 o 3 minutos, escucha a tu hermano, y que ese discernimiento no te impida entonces después hacer a lo que fuiste. Recuerda que eres un enviado, lo vimos en el segmento pasado, y que fuiste a hacer a lo que te mandaron. Cristo te mandó. El estar con Cristo te envió a hacer esto o cual cosa por ese hermano que también es otro Cristo. Es importante también que nosotros al momento de estar con el hermano podamos tener la mayor serenidad. Hay gente que yo lo he visto con mucha tristeza, me da decirlo, que van a orar por una persona y parece que quieren transmitir sentimientos. No. Eso es un error de un hermano o de una hermana que va a un lugar. Recuerda que vas a visitar a Cristo. Cristo ya te conoce y Cristo está en ti. Entonces no hay por qué estar transmitiendo sentimientos ni sensaciones estridentes ni tratar de provocar cosas. No, nada de eso. Es serenidad. Serenidad con mi hermano que sufre, que padece, que está en la cruz, que está atado, que está encadenado, y que yo voy como instrumento de Dios a orar por él. Por ejemplo, he visto mucha gente que empiezan y empiezan a transmitir sentimientos. Nada de eso. Nada de eso. Recuerda que la oración no es un sentimiento. No es algo que yo quiero transmitir. No. La oración es una conversación con Dios. Recuérdate del segmento pasado. El estar con Él. Háblale a Dios de ese enfermo. Hablarle a Dios de ese enfermo. No es que cuando tú vas donde el enfermo, ahora vas a estar queriendo transmitir sentimientos que a veces lo que hacen es distorsionar lo que es la fe. Lo vamos a tratar en el segmento que viene. Te bendigo como consagrado de Dios en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. También tenemos tiempo de joven. Nuestro hermano Jordi Núñez con ustedes. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal mis hermanos de Abad Padre? En un segmento más de su programa Abad Padre,
este segmento Tiempo Joven que ha venido a revolucionar todo nuestro entorno y dirigido directamente a esos jóvenes que quieren tener un cambio, una transformación en su vida. La iglesia, como siempre decimos, una iglesia joven y diferente que ha abierto las puertas a cada una de las personas que la tocan. Por eso, ánimo joven, hermano, hermana que está ahí frente a tu televisor en este momento, y vengo a hablarte del poder de la oración. La oración, cuando oramos, tiene poder. Muchas veces sentimos que cuando oramos, la oración no ha llegado a Dios, y decimos, ¿qué sucede? Oro por un mismo problema, una misma situación, sin embargo no veo resultado. No quiere decir que esa oración no haya llegado a Dios, sino que no es el tiempo. Tenemos que aprender que el tiempo de Dios es un tiempo muy diferente al tiempo nuestro. El tiempo nuestro es a través de un cronómetro, de un reloj. El tiempo de Dios no tiene tiempo. O sea, escucha bien, el tiempo de Dios no tiene tiempo. Dios no usa reloj, Dios no usa tiempo, Dios no usa hora, Dios no usa día. Por eso la palabra habla y dice que para Él un año es como, un día es como un año, o 1000, o 2000, o 3000, o 10.000 años. Así es para Dios un día. Para Dios esto no existe. Nosotros somos lo que limitamos. Por eso hay siempre dificultad y problemas cuando oramos a Dios, cuando pedimos y no vemos un resultado inmediato de esa oración. Pensamos que Dios no nos ha escuchado, que Dios se ha olvidado o que Dios ya no nos responde. Sin embargo, vengo a decirte hoy que esa oración, aunque en el momento que la haga no es escuchada, quiero decirte que Dios conoce los tiempos perfectos. Él sabe en el tiempo, en el momento exacto en el que te conviene recibir lo que estás pidiendo. Debe de pedir con alegría, debe de pedir contento, debe de pedir alegre. No importa cuánto tiempo dure pidiendo por la misma situación. Yo quiero decirte que siempre debe de estar conforme con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que muchas veces es tan diferente a la nuestra. Nosotros queremos una cosa, Dios quiere otra. Yo quiero esto, Dios quiere lo otro. Sin embargo, hermano, hermana, es tan diferente la voluntad de Dios en ocasiones para nuestra vida. Hoy vengo a decirte que tu oración tiene poder, que aunque sienta que no ha sido escuchada, que aunque sienta que no ha sido oída por Dios, quiero decirte que el tiempo de Dios llega, y cuando tú menos lo esperas, Dios te sorprende. Cuando tú ya no estás esperando lo que pediste, cuando te olvidaste, cuando abandonaste en sus manos aquello que pediste, entonces Dios viene y te recompensa. Bendito sea Dios, con el fruto de tu oración. Por eso no temas, no tengas miedo. No importa cuál sea la oración, orar a Dios es hablar con un Padre. La palabra dice, San Pablo dice, acerquémonos a Él con confianza, confiado, sabiendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Esa debe de ser nuestra confianza. Debemos de orar a Dios. Él es un Padre que nos espera, un Padre que siempre está pendiente, un Padre que siempre está dispuesto a escucharnos. Ahora bien, ¿cuántas veces le pediste algo a tu padre y tu padre no te lo dio? Quizás porque te decía, tú eres un niño todavía, no hay tiempo de que tenga un teléfono, no hay tiempo de que tenga un vehículo, no hay tiempo de... Y Dios es igual. O sea, no es el tiempo de darte lo que tú estás pidiendo, no es el tiempo, no es ahora, no es el momento. Y eso es lo que sucede con la oración. Muchas veces si no pide lo que recibe, dice San Pablo, es porque no sabe pedir. Yo siempre pongo un ejemplo de lo que es la oración. Por ejemplo, usted pregunta a alguien, ¿tú quieres un avión? Sí, todo el mundo quiere un avión, todo el mundo quiere un jet privado, todo el mundo quiere un barco, todo el mundo quiere un carro. Pero lo primero, antes de pedir el avión, que yo tengo que saber es pilotear ese avión. Porque si lo pido y no sé pilotear, seguramente que Dios no me lo va a dar. Porque Dios no trabaja así. Dios trabaja en orden. Primero aprende a manejar y luego pide el vehículo. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé si entendiste esta parte de la oración. La oración es igual. Si estás pidiendo a Dios, tienes que ser coherente con lo que pides. No le pida a Dios cosas que tú sabes en el fondo que no te convienen. Porque Dios al final te va a sorprender, pero lo va a hacer solamente con las cosas que ciertamente le convienen a tu vida. Por eso nuestra oración es tan diferente, a veces lo que recibimos es tan diferente a lo que pedimos, y es porque Él sí sabe lo que necesitamos. Quizás yo creo que necesito una cosa y Dios piensa otra. O
sea, los caminos de Dios son diferentes a los caminos nuestros. Sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Eso decía el profeta y hoy yo vengo a recordártelo. No siempre lo que tú quieres es lo que Dios quiere para ti. Y es por eso que cuando nos encontramos con la realidad de la oración, entonces ahí viene el choque, y decimos, Dios no me dio lo que yo pedí. No, era que lo que tú estabas pidiendo no era lo que necesitaba en el momento. Dios no es que no te va a dar lo que tú estés pidiendo, no, Él va a ver qué es lo que te hace falta, qué es lo que tú necesitas en realidad para entonces darte lo que tú estás pidiendo. Orar alegres, orar sin cesar, permanecer orando y a través de la oración entonces vamos a descubrir cuál es el verdadero camino que Dios quiere para nosotros, qué es lo que en realidad Dios quiere regalarnos, Dios quiere darnos, cuáles son esas cosas que yo necesito. ¿Puede un espíritu angélico ofender a Dios después de haberlo visto? Esta es la pregunta que tenemos para ti en este segmento de criterios sobre demonología. Después de haber visto a Dios, jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda en lo más mínimo. El pecado, después de este momento, es imposible, mis hermanos. El ángel, antes de entrar al cielo, comprendía a Dios, comprendía lo que era, lo que suponía, su santidad, su divinidad, su omnipotencia, sabiduría, su amor. Después de ser admitido a contemplar esa esencia divina, de ser admitido a contemplar su esencia, uno no solo la comprende, sino que además la puede ver, disfrutar, es la plenitud. Es decir, uno ve su santidad, su amor. Y en ese sentido, el espíritu al ver aquello se llena de tal amor, de tal veneración, que jamás bajo ningún concepto quiere separarse de ello. Por eso el pecado pasa a ser algo imposible. Llega un momento en que Dios decide no enviar más gracias de arrepentimiento. ¡Wow! Ya no hay de vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Pues cada gracia de arrepentimiento solo puede ser superada, solo puede ser vencida afirmándose más en el odio. Ya los ángeles, esos espíritus angelicales que desobedecieron al Señor, perdieron esa gracia de arrepentimiento. Y por lo tanto ya es imposible que ellos puedan volver de nuevo a su estado original en la plenitud de los tiempos, donde solamente veían la esencia, pero no tenían todavía la contemplación a la figura de Dios. Ya se ha dicho que en ese proceso cabe la marcha atrás. Esa es la celestial batalla angelical de la que habla el Apocalipsis, capítulo 12, versos del 7 al 9. Pero llega un momento de esa batalla en que ya los demonios se alejan y se alejan y se alejan y se quedan alejados. No tendría sentido seguir insistiendo. El Creador respeta la libertad de cada uno de esos espíritus angelicales. La soledad interior en que se encontrará por los siglos de los siglos, los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito, lo llevan a echarse a sí mismo en cara su pecado una y otra vez. Se odia a sí mismo, esos espíritus angelicales se odian a sí mismos, odian a Dios, odian a los que dieron las razones para alejarse. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación, de argumentación, de aquello que la voluntad le fustigaba aceptar. En sustancia, mis hermanos queridos, el concepto de pecado, de tentación, de evolución, de la propia iniquidad es igual en el espíritu angélico que en el espíritu del hombre. Así como un niño atraviesa un periodo de niñez, así también el ángel atraviesa. Al principio también acaba de ser creado y no tiene la experiencia. El hombre puede pecar por estructuras mentales, tales como la patria, el honor, la familia o el bienestar de su hijo. El espíritu angélico también tenía detrás de sí grandes construcciones intelectuales distintas a las humanas. Seguimos con este segmento de criterios sobre demonología y terminamos diciendo que nosotros los humanos somos también espíritu, aunque tengamos un cuerpo y solo tenemos que mirar a nuestro interior para comprender cómo uno puede caer en el pecado.
Abba Padre llega hasta aquí por el día de hoy y lo despedimos hasta la próxima con esta canción de purificación de la lengua para que nosotros vayamos cada día más santificando todo nuestro ser. Hasta la próxima. Permite que por los
escucha.